Ya estamos, ¿verdad, Gustavo? Sí, ya estamos conectados. Ok. Muy buenas tardes a todos. Qué bueno que estamos reunidos acá nuevamente. El año pasado tuvimos una experiencia maravillosa haciendo este encuentro interreligioso. Y bueno, este año tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar si hemos crecido como humanidad ante la pandemia, cómo hemos estado. Esta transmisión presentada por Comunidad Betel de México y 3D Education en conjunto. Y bueno, quería presentarles a nuestros panelistas que nos van a acompañar. Quería presentarles a nuestro querido Manju Bodhi, que viene de la comunidad budista Triatna, a nuestro chamán Sosimo Hernández. Bienvenido, Sosimo. Qué gusto Muchas tenerte. gracias. A nuestro querido Sayed del Centro Islámico Amir, al Mumini. Bienvenido, Sayed. Salam. Al rabino Leonel Levi de la comunidad Betel de México. Leo, bienvenido. Shalom. Al padre Eduardo Sarubi, bienvenido, padre, representante de la comunidad católica. También a Angélica Santos, representante de la comunidad Bahá'í de México. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, quiero introducirles a nuestro moderador el día de hoy, al licenciado Juan Pablo Ortiz Monasterio, que nos acompañará moderando obviamente este panel. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Adelante. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias, Saúl, y pues muchísimas gracias, Leonel, Rabino Leonel, por este espacio, ¿no? Por hacer esto posible, se los agradecemos muchísimo. Y pues, me gustaría empezar abordando algunas de las grandes preguntas pues, que vamos a estar... que nos vamos a estar enfrentando durante esta pandemia, ¿no? Y esto creo que vale mucho la pena a nivel reflexión, a nivel reflexivo, cada una de las preguntas que vamos a abordar, y creo que los ángulos que le vamos a dar a esta plática es importantísimo. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a ver qué tanto hemos crecido como humanidad, o qué tanto podríamos crecer, o qué potencial tenemos para crecer como humanidad a raíz de esta pandemia. Entonces, voy a empezar la dinámica de izquierda a derecha en mi pantalla, y voy a ir preguntarlo a cada uno de ustedes. Les pido por favor que se tomen unos 4 o 5 minutos máximo por pregunta cada uno, para quedarnos bien en nuestros tiempos, ¿correcto? Pues primero que nada, mi querido Manju Bodhi, me gustaría preguntarte cuál ha sido el impacto de la pandemia a nivel mundial desde tu punto de vista y desde el punto de vista budista. Bueno, buenas tardes primero a todos, y pues un saludo cordial. Yo quisiera empezar primero agradeciendo este esfuerzo que se ha venido haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? con Juan Pablo, Saúl y compañía, que hemos estado trabajando estos temas tan grandes. Luego quisiera también rendir homenaje a todas las personas que están sufriendo en este momento, a las personas enfermas, a los parientes de las personas enfermas, todos aquellos que hemos sufrido alguna pérdida, a las personas que están, para nosotros los budistas, en el tránsito, en el bardo, entre una vida y otra. Homenaje y mi solidaridad completa para con todos aquellos que están sufriendo. Bien, el impacto de la pandemia a nivel mundial es una pregunta monumental, ¿no? Para los 4 minutos que me quedan es perfectamente incontestable, pero viendo que es la primer pandemia, la primera enfermedad que pega a nivel mundial, que ha tenido un nivel democrático en este sentido, que ha pegado a todos los países, a los ricos, a los pobres. Es una gran lección que nos tiene que dejar esto. Esto tiene que ser un parteaguas, de hecho ya lo es, un parteaguas histórico. La forma en que nos comunicamos, la forma en que nos relacionamos, todo ha cambiado, pero no habría que alarmarse por esto, porque todo cambia, todo está en constante cambio. Si las cosas no cambiaran, no cabrían en este universo tan vasto. Y yo creo que tiene que ser para bien. Tiene que ser para bien este cambio tan doloroso, esta
estas pérdidas, todo este dolor que se ha sentido. Esto tiene que abrir definitivamente las conciencias. Ese yo creo que es el gran impacto, el abrir las conciencias, el estar pues en los zapatos de los demás. Yo creo que para terminar esta primera ronda, hay 4 tipos de personalidades que se pueden y se deben de forjar y uno escoge el impacto de esta pandemia. Hay personas que se ayudan a sí mismas y no ayudan a otros. Hay personas que ayudan a otros y no se ayudan a sí mismos. Hay personas que no se ayudan a sí mismos ni ayudan a otros. Y hay personas que se ayudan a sí mismos y ayudan a otros. Cada quien elige qué tipo de personalidad quiere participar, quiere tener en estos días de cambio que no deben de ser de ninguna forma motivo para perder la alegría de vivir y la alegría de compartir y ayudar a los demás. Yo le dejo esta primera ronda. Muchas gracias. Espero no haberme alargado demasiado. No, muchísimas gracias, mi querido Manjubody. Creo que es una reflexión muy buena, ¿no? Del tipo de personas que podemos, ¿no? Que podemos ser. Y creo que el que lo hayas expuesto así nos da también para reflexionar qué tipo de personas somos nosotros, ¿no? Y qué tipo de persona podríamos ser o queremos ser, ¿no? Muchísimas gracias, mi querido Manjubody. Angélica Santos, de la comunidad Bahá'í. Nos encanta, a mí personalmente me encanta tu participación, porque tenemos el lado también femenino, ¿no? Y creo que es súper importante también empezar a ver, pues también el lado femenino en este tipo de pláticas. Te lo agradezco muchísimo y pues bueno, te doy la palabra. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia a nivel mundial de acuerdo con pues, sus creencias? Gracias, Juan Pablo, y muchas gracias pues, principalmente por armar este espacio. Me siento muy honrada de estar con todos ustedes compartiendo nuestras experiencias y opiniones. Pues si ya lo dijeron anteriormente, contestar esta pregunta puede ser un poco fuerte, porque el impacto ha sido en muchos sentidos. Hemos visto impactos a nivel de la salud, pues catastróficos, pero también hemos visto un impacto en el espíritu humano demasiado bello. Creo que esta pandemia también abrió esas puertas, como bien ya lo dijeron. Las personas se están preguntando mucho qué está pasando y qué hay más allá, cuál es el sentido de nuestra vida, y creo que eso ha sido muy importante en esta contingencia, porque si bien de repente nos confinamos, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces nos damos cuenta que había una vida en nuestra familia y también una vida personal, ¿no? Muy pocas veces nos sentábamos a reflexionar nosotros mismos, pues nuestra propia vida, nuestras propias acciones. No estar en convivencia con los demás, pues también eso fue un impacto muy fuerte. Tener que aprender a convivir de manera virtual o de manera digital, también eso ha sido un gran impacto, y también esto dejó de manifiesto que hay una gran brecha entre la gente que tiene pues estos medios materiales y los que no. Y creo que ahí se vio un buen impacto con la solidaridad de la gente. Entonces, ¿cómo empezamos a ver esas muestras de afecto a la gente que tenía que trabajar porque tenía que trabajar afuera y sin dejar de ver o sin dejar de criticar, como más bien dejando de criticar de por qué están afuera, por qué no se quedan en casa, porque realmente no es una cosa la que todos pueden hacer tan fácil quedarse en casa y listo. Pero entonces, ¿cómo desarrollamos empatía hacia esas personas? ¿Cómo podemos apoyarlos porque sabemos que están en esa situación? ¿Qué pasaría si yo estuviera en esa situación y cómo me gustaría tener una red de apoyo? Entonces, en la comunidad Bahá'í, por ejemplo, y a nivel mundial, pues todas las actividades de servicio a los demás se tuvieron que transformar de una forma que no pensábamos que pudiéramos hacer un servicio de manera virtual. Sin embargo, nos dimos cuenta que
que siendo creativos podemos seguir apoyando y creando esta red entre amigos, sin importar nuestra religión. Podíamos crear espacios de oración, por ejemplo, de manera virtual. Y probablemente era algo que no se nos había ocurrido en mucho tiempo, porque estamos acostumbrados a abrir las puertas, a orar con la gente, a ir a lugares sagrados, a orar en la comodidad de mi casa, ¿no? Entonces, la pandemia ha traído muchas cosas y seguramente las seguirá trayendo. En la fe Bahá'í pensamos que todo desde el principio es un ciclo también, como ya dijeron, en constante cambio. Creemos que siempre que hay una crisis, después viene una victoria. Y probablemente después venga otra crisis, pero eso nos asegura que viene una victoria. Y eso nos hace no estar pesimistas ante la situación, sino más bien permanecer fuertes y saber que la victoria está asegurada, porque al final de cuentas es un ciclo, y cómo podemos contribuir a podamos seguir avanzando hacia esa victoria, pero juntos, que todos tengamos acceso a esa victoria y que no sea de unos cuantos. No sé si estuve en tiempo, creo que sí. Excelente, no, sí, muy bien y excelente. Creo que me gustó muchísimo el ángulo de la creatividad. Creo que es cierto y es algo que tal vez no hemos apreciado tanto como deberíamos, ¿no? Cuánta creatividad ha salido de esta crisis, ¿no? Me gustó, creo que fue un gran punto. Muchísimas gracias, Angélica. Ahora, me gustaría pasar con esta misma pregunta con Sosimo Hernández, que también, estoy muy honrado por esa presencia. ¿Por qué? Porque estamos viendo por primera vez en este tipo de foros que desde que los empezamos a organizar, a alguien que represente la espiritualidad, pues, de este continente, ¿no? Que han generado en ese continente. Entonces, para empezar a también, creo que le da mucha riqueza también a estos tipos de espacios. Sosimo, muchísimas gracias y bienvenido. Para ti, desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia a nivel mundial? Tlaxcamati Miak, muchas gracias a todos. Tlapaloli, los saludo con aprecio y con respeto a todos. Mira, sin duda que son preguntas muy difíciles, porque pocas veces nos preguntamos por la humanidad en su contexto, en su complejidad. Es decir, siempre hemos sido individualistas en gran medida. Hemos sido sectarios en el mejor de los casos, es decir, a pequeños grupos nos hemos arrimado y hemos creído y entendido al mundo desde ahí. Es decir, un error de percepción desde entrada. A mí me llama mucho la atención la pregunta, y se puede contestar, sí, como un gran reto, sin duda, pero sobre todo se puede contestar desde diferentes ángulos, como creo que está ocurriendo tal cual. A mí me llama la atención como dos cuestiones fundamentales. Yo voy a hablar desde la percepción, desde nuestra vinculación con la tierra, es decir, nosotros como producto de la tierra, ¿no? Nosotros como los alteradores de la tierra también, desde la perspectiva de la humanidad. Y voy a hablar desde nuestras soledades, creo, es decir, en este individualismo, en estos pequeños grupos o pequeños guetos, si lo queremos llamar en sentido positivo, hemos vivido desde nuestras soledades. A mí me llama mucho la atención, y justamente uno de los primeros temas que me surgió como posible respuesta a esta gran pregunta es que nosotros siempre hemos muerto cada día y a nadie le habíamos importado. Esperaría que ahora le importemos a alguien. Es decir, y que pensemos en la humanidad con hermandad. No solamente saber que hay Asia, que hay África, que hay Europa, que hay estos otros continentes, estas otras latitudes, sino que realmente empecemos a mirarnos desde ese humanismo en solidaridad, en reciprocidad. Y yo, sin duda, agregaría dos aspectos más. Empezamos con la pandemia como algo que no es cierto, nos están asustando, nos quieren asustar, nos quieren separar más, ojo, otra vez un poco a sectarizar, a esos no se junten, a individualizarnos. Pero un segundo momento también fue para culpar a los demás. Es que los demás no hacen lo que nosotros hacemos. Fue muy fácil culpar a los otros. Y ahí me siento, para cerrar, que nos faltó sensibilidad de todos lados. Es decir, que cada quien tuvo recursos se refugió creyendo que no iba a volverlos a encontrar,
y que no tenía, no se pudo quedar en casa, ¿no? Entonces nos falta este tema. Hablamos mucho de la fraternidad, hablamos mucho de la solidaridad, pero muchas veces nos hemos quedado con un buen discurso, bien construido, bien argumentado, pero no se tradujo en acciones. Y esas acciones, como no se tradujeron en acciones positivas, tuvimos que sufrir y padecer muchas más pérdidas de las que pudimos haber tenido si la humanidad hubiese actuado en colectividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, primer round. Muchísimas gracias, mi querido Zósimo. Como siempre, un gusto. Mi querido Seyed, un gustazo como siempre. También me gustaría ver, desde el punto de vista del Islam, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia a nivel mundial? Seyed, me parece que no te estamos escuchando. Ajá. A ver, Seyed. ¿Y ahora me escucha bien? Ya te escuchamos muy bien, mi querido Seyed. Sí, perfecto. perfecto. Muy bien. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, agradezco y saludos a todos los panelistas estimados. Tratando de este punto, desde el punto de vista del Islam, pues creo que es muy grande para mí, digamos, la pregunta, pero tratamos de enfocar en algunos puntos y, digamos, el punto más bonito, el impacto más interesante que yo he visto es esta enseñanza islámica que ser individualista, al mismo tiempo participar en una, digamos, colectividad con la comunidad o digamos en un nivel más general con toda la humanidad. ¿A qué se trata, digamos, en esta circunstancia que pues todos los sociales, todos los medios de comunicación nos lleva hacia una digamos vida a ver, Seyed, te estás congelando un poquito. Seyed, te estás congelando un poco. Si quiere, pásale al siguiente. Yo trato de ver si puedo mejorar el audio. Ok, perfecto. Pasamos, y ahorita regresamos contigo. Muchas gracias, Seyed. Mi estimado Rabino Leonel, con qué gusto. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia a nivel mundial desde el ángulo, pues de nuestros anfitriones, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Juan Pablo, muchísimas gracias a Saúl, que colabora en este encuentro y en la posibilidad de dialogar y reflexionar acerca de, digamos, las implicancias espirituales de esta pandemia en cada una de nuestras tradiciones religiosas. Lo cierto es que todos debemos estar unidos, ¿no? Para cada uno desde su lugar poder trabajar para construir un horizonte con optimismo, con esperanza, con fe. Y tal vez la pandemia lo que nos enseña de alguna manera es, por un lado, que todos estamos en este mismo bote, ¿no? Nadie puede decir, yo voy a hacer un hoyo en el bote, en mi camarote, porque este camarote es mío, y lo cierto es que si uno hace un hoyo en su camarote, va a hundir a todo el barco. Y aquí entendemos lo interconectados que estamos todos y las relaciones en forma sistémica, ¿no? de las tradiciones religiosas y del universo y del planeta. Y qué bueno que la pregunta es una pregunta global, porque si hay una forma de salir de esto es también con todos juntos. Con todos juntos. No hay forma de salvarse solo. Somos responsables unos por otros, como enseñan nuestros maestros, y tenemos que cuidarnos, tanto por nosotros como por nuestras familias y comunidades,
como por la necesidad del otro de estar bien. Entonces, si hay algo que podemos aprender de esta pandemia es el sentido de responsabilidad, de empatía, de solidaridad y de que las soluciones a los problemas globales solo pueden ser globales cuando trabajamos y nos preocupamos los unos por los otros. Mi querido Rabino, qué buena reflexión, y creo que eso de responsabilidad es algo que es importantísimo recalcar, ¿no? O sea, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, por lo que sea, o sea, por lo que se ha propagado esta pandemia, pero también la responsabilidad que tenemos para contenerla, ¿no? Y para también la responsabilidad de ver el lado para ver cómo podemos crecer como humanidad, ¿no? Creo que muchísimas gracias por esta muy bonita reflexión. Seyed, regresamos contigo. No sé cómo esté tu conexión. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia a nivel mundial? ¿Se escucha mejor ahora? Se escucha un poco bajo, pero si quieres empezamos, y tal vez sea la conexión de internet, pero si es la conexión, te damos un minuto, y si no, puede ayudar el apagar el video. Pero empezamos. Sí, vamos a empezar. Bueno, pues como le estaba comentando, digamos que esta pandemia para nosotros ha sido una oportunidad muy importante de generar este equilibrio que cada creyente tiene que tener entre su vida individual y su responsabilidad, digamos, y su conciencia colectiva. Digamos, como todos rezos colectivos, como toda clase de adoraciones colectivas y participaciones sociales que un creyente debe tener, llevarnos hacia esta conciencia como tenemos que cuidar con el, digamos, esta contaminación, este virus, que si una persona no se ponga consciente de su propia, digamos, salud, puede afectar muchísimo a los demás y a sí mismo, pues ahí es el punto más importante de la ética práctica, que una persona, más allá de que pues, la gente con la que vive están de su entorno religioso o paisanos, o cómo podemos ponerlo cualquier clase de límite, es importante que una persona esté atento y, digamos, puede encontrar ese equilibrio, tener su modo específico de ser sin, pues, tomar un paso para atrás, pero a la vez tener una armonía en el nivel universal y, digamos, poder convivir con los demás de alguna forma cuando hace falta, por ejemplo, ayudar de forma, digamos, de dar medicamento, por decir, ahorita que tenemos países que todavía no han recibido ni una sola dosis de vacuna, o alimento, por decir, digamos, para cuestiones de cuestión complicada económica, o cómo puede ser, empezando hasta lo máximo que puede ser diferentes ramas de pensar, formas de pensar, y digamos, eso no nos lleva, o sea, ahí puede darnos un criterio para ver qué tan correcto puede ser una forma de pensar cuando puedes llegar a algún punto, marcar el egoísmo, marcar la discriminación, pues es el punto y el impacto más, digamos, notable que puedo, digamos, apuntar en esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Seyed, y creo que ese punto de equilibrio y armonía creo que también es muy importante, ¿no? Que mencionas, es algo que debemos, tal vez una meta que todos nos podemos poner, ¿no? Porque pues al final ese equilibrio y esa armonía pues nos beneficia no nada más al individuo, sino al colectivo, ¿no? Muchísimas gracias por tus palabras, mi querido Seyed. Padre Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos, y me gustaría saber, desde su perspectiva, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia a nivel mundial? Hola Pablo, queridos anfitriones y queridos acompañantes. Desde mi perspectiva, pero también desde mi fe católica, el impacto que ha tenido esta pandemia, yo lo relaciono mucho con la parábola
del buen samaritano, que nos presenta el Evangelio de San Lucas, donde nos dice que un doctor de la ley le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Le dice que en una parábola un hombre cae en el camino asaltado por algunos ladrones, queda malherido y un levita pasa por él, junto a él y lo ignora. También un levita pasa junto a él y lo ignora. Sin embargo, un samaritano le tiende la mano. Yo creo que esto nos invita a reflexionar profundamente quién es mi prójimo. El impacto de esta pandemia nos invita a mirar a los demás como semejantes. Ese es el primer y más profundo impacto que yo creo que tenemos hoy en día, que ya no debe de haber distinción de raza, sexo, religión, política, sobre todo porque esto tiende a polarizar a la sociedad. Solamente te apoyo si eres de mi iglesia o eres de mi congregación o eres de mi comunidad, sino de también poder extender la mano a todos sin importar de dónde viene, a dónde va. Yo creo que ha existido mucha vulnerabilidad en muchos sectores, económicamente, religiosamente, educativamente creo que ha tenido un impacto profundo. Sin embargo, creo que también tiene otro lado de la moneda, que es un lado muy positivo, que es el de la solidaridad. Yo creo que ha crecido la solidaridad interreligiosa, que se han abierto muchas puertas nuevas. Las redes sociales también están siendo un gran aliado para esta pandemia, de más posibilidad de contactarnos, por ejemplo, este encuentro que se agradece mucho a los organizadores, que ojalá y como ya lo decían al principio, pudiera ser presencial, pero mientras estas van a ser nuestras herramientas. La solidaridad apunta a tener también empatía, a poder ponernos en los zapatos de los que lloran, de los que sufren, de poder extender nuestras manos a aquellos que han perdido el empleo, han perdido un familiar. Yo creo que el impacto, tanto positivo como negativo, pero no quedarnos en el presente, sino tener la esperanza de un futuro más prometedor. Gracias, Pablo. Hombre, muchísimas gracias, padre Eduardo. Creo que eso de mencionar los semejantes que somos, ¿no? Las semejanzas que tenemos todos sobre las diferencias, creo que es muy importante enfocarlo, y creo que es un punto muy enriquecedor también, ¿no? De pues dónde poner nuestra atención, ¿no? En las semejanzas más que en lo que nos divide, ¿no? Y pues bueno, creo que podemos pasar a la segunda pregunta. Sacamos muy buenos puntos de esta, pero era un poquito para calentar motores, ¿no? Ahora, lo que queremos ver es cuál es la lección más profunda de esta experiencia. Tal vez no nada más una, sino las lecciones, ¿no? Que hayamos aprendido, ¿no? Hay varios niveles y estamos ahorita con la primera pregunta, salieron varios niveles y varios ángulos, ¿no? De todo esto. Entonces, tal vez no es una lección la que nos queda, sino varias lecciones y desde varios ángulos, ¿no? Tal vez una misma lección desde varios ángulos. Y ahora voy a empezar desde el rabino Leonel, esta segunda pregunta. ¿Cuál es la lección más profunda de esta experiencia que tenemos a través de la pandemia? Lo cierto es que me imagino que cada uno va a tener otras lecciones, y son muchas y diversas. Yo quería recalcar tal vez una que tiene que ver con la humildad y la vulnerabilidad. Es decir, que todos los seres humanos somos más frágiles, más vulnerables de lo que creíamos, y que debemos ser más humildes frente al misterio de la creación y al misterio de la vida y de la muerte. Otra de las lecciones tiene que ver con la solidaridad, ¿sí? Que no podemos salir de esto solos, sino que nos necesitamos unos a otros. Y tal vez la tercera que quiero mencionar tiene que ver con la conexión, los valores, los vínculos
personales y familiares que en esta pandemia nos damos cuenta de lo importante que son, ¿sí? Entonces, volver a conectarnos con la importancia de nuestra familia, de nuestros seres queridos, volver a darnos cuenta de que nos necesitamos unos a otros y actuar con humildad, ¿sí? Sabiendo que somos muy frágiles. ¿Y cómo podemos llegar a esa, o sea, a esa humildad, esa interconexión, perdón, esta interconexión? ¿Cómo podemos llegar a esta interconexión que mencionas, Rabino, mi querido Rabino? ¿Cuál sería un punto, cuál sería el siguiente paso para llegar a esa interconexión? Bueno, uno de los ejercicios de lo que estamos haciendo tiene que ver con la interconexión, otro tiene que ver con la valoración de los otros y de pedir ayuda, ¿sí? Cuando nos mostramos frágiles y vulnerables, recurrimos a los demás y pedimos ayuda. Pues muchísimas gracias. Creo que es una reflexión y bueno, varias, ¿no? La de la humildad y la conexión, y creo que esta también saldrá en otros, desde otros ángulos, estas mismas, estos mismos puntos, pero creo que esta interconexión, como decía el Rabino, pues a través de foros como este, ¿no? Y participaciones como las de todos ustedes, creo que es importantísimo y es un gran paso, ¿no? Que se está empezando a dar hacia hacia la empatía, generar empatía desde, pues, con comunidades muy, muy diferentes, pero con mucho en común también, ¿no? Que es nuestra humanidad, ¿no? Muchísimas gracias, mi querido Rabino. Voy a pasar con Seyed. Seyed, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es la lección o lecciones más profundas de esta experiencia? Y ¿qué crees o sea, desde el punto de vista del Islam nos puede compartir para aprender de esta pandemia? Creo que tienes el micrófono apagado. Gracias. Bueno, respecto al punto que estamos hablando como una lección, diría de un punto de vista, digamos, de un creyente, de un punto de vista religioso, el objetivo normalmente es llegar a Dios. O sea, en como viaje, en esta ruta que uno va a seguir, va a continuar para llegar a Dios, a esta perfección de estar junto a Dios, de pues, diferentes interpretaciones que puede existir. Estamos viendo un concurso, una competencia, por decir, de desarrollar, digamos, lo que es una superficie que lo quisiera de forma metafórica decir que es nuestra vida. Vemos mucha gente que está haciendo muchísimo cuidado para dar más longitud a su vida, en total dar a un espacio, una superficie más grande que podemos llamarlo como la vida. Pero, digamos, imaginando que ponemos una longitud de 100 años a como una anchura de 1 centímetro, puede resultar, digamos, algo que si nosotros reducimos estos 100 años a 50 años, digamos, pero este ancho crezca sea 2 centímetros y de esta manera, digamos, viéndolo, podemos desarrollar nuestra vida espiritual, podemos desarrollar nuestra calidad de la vida y acercarnos de mejor forma a Dios, también viendo en el ancho de la vida, ¿no? No es solamente un concurso para tener una vida, pues, que maltratar, humillar, digamos, o de diferentes formas que se puede considerar para lo que se llamaría pues, un cuidado, un protocolo de salud. Es muy importante que nosotros cumplimos dentro de lo posible, pero cuidar mucho de no afectar los almas, no maltratar los almas. En todos estos seres humanos, rico o pobre, existe un corazón que Dios lo ha creado y digamos es el punto más importante que a mí se me hace muy importante para
considerar. Consideramos, digamos, y volvemos a medirnos con nuestros elementos, los cuales son los principios de valores que existen en todas las religiones casi de igual manera, lo que sea humildad, lo que sea solidaridad, lo que sea, digamos, conciencia, ¿no? Y vemos cómo tenemos que desarrollar en el nivel humano y llegar a un mundo en donde, pues, ayuda, sentimiento, digamos, y todos estos valores que nos lleva hacia ser un mejor ser humano, pues se considera, ¿no? Este largo no es solamente una vida más larga. Ese es un punto como que no estoy tratando de decir que vamos a pues descuidar nuestra salud o los protocolos, ¿no? Pero también considerar otros aspectos de la vida es importantísimo, que ojalá podemos en este camino ser exitosos como buenos creyentes. Muchísimas gracias. Creo que eso es un punto que me encantó la metáfora, que no nada más lo largo, sino lo ancho de la vida, ¿no? Sino no largo de la vida, sino lo rico de la vida. Me gustó muchísimo cómo pusiste, o sea, esa metáfora de longitud, no nada más la longitud, sino también lo ancho que tiene, ¿no? La vida y las experiencias, y eso ancho tal vez, ¿no? Es el acercamiento a nuestras propias creencias y, ¿no? A la perfección, como lo decías. Creo que es una reflexión muy, muy, muy profunda. Muchísimas gracias, mi querido Seyed. Padre Eduardo, me gustaría ver desde tu punto de vista, ¿cuál es la lección más profunda o las lecciones más profundas de esta experiencia por la cual estamos pasando? Retomo nuevamente un pasaje del Evangelio de Mateo, cuando Jesús camina sobre el agua y Pedro lo ve y le pide también: si eres el Hijo de Dios, haz que yo también camine sobre el agua. Y le dice Jesús: ven. Entonces Pedro comienza a caminar, pero en determinado momento le da miedo y se empieza a hundir. Entonces Jesús lo cuestiona, le dice: qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Y yo creo que una de las lecciones más importantes es en dónde hemos puesto nuestra fe. Yo creo que sobre todas las cosas, tener fe en nuestro Dios pues es importantísimo, porque independientemente de todo lo que somos y de todo lo que tenemos, pues nuestra relación, nuestra creencia, nuestro vínculo con Dios, pues tiene que solidificarse en este tiempo de pandemia. Es cierto que hemos puesto nuestra fe en muchísimas cosas, pudiera pensar más materiales, como el éxito de mis estudios, cuestiones materiales, cuánto tengo, cuánto gano, económicamente, cuánto he producido, y pues igual a lo mejor y Dios nos dice: insensato, esta misma noche vas a morir. Entonces, ¿qué hemos hecho con todo esto, no? Esta pandemia nos debe de ayudar a solidificarnos en la fe. Dice el Papa Francisco precisamente al respecto de esta pandemia, que no es tanto creer en que Dios exista, sino ir a Él y confiar en Él, realmente acercarnos a Él. El segundo punto, ya lo había escuchado, me parece que fue Rabino Leonel, y curiosamente también el Papa Francisco nos decía hace un año que en este barco no vamos solos. Esta tempestad pues nos ha caído a todos. Esa lección es importantísimo, y que pues tanto el rico como el pobre, tanto el hombre como la mujer, tanto el ignorante como el inteligente, pues puede verse afectado por esta cuestión del COVID-19. Entonces no estamos solos en esta barca, pues vamos todos juntos y tenemos que aprender a tener sinergia. Nos necesitamos unos de otros. Nos necesitamos, el rural necesita al de la ciudad, el de la ciudad necesita al del campo, el campesino necesita al profesionista, el profesionista necesita del agricultor. Todos nos necesitamos en este momento. No podemos vernos reducidos a mi actividad, a mi oficio, mi trabajo, sino que tenemos que realmente
aprender ya desde este momento a tener solidaridad. Veo a menudo las noticias de otros países, de otros lugares, de cómo crean estos campos de sinergia y creo que no estamos lejos, especialmente aquí en México. Querer es poder, ¿no? Querer es poder y ese es el reto al que estamos llamados, todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Padre Eduardo. Creo que es una reflexión muy buena y en especial el de confiar, ¿no? Confiar en Dios, confiar en el proceso, pero la confianza, esa creo que es clave, ¿no? De pues, saber que las cosas van a ir hacia un lugar donde vamos a estar bien tranquilos o donde debe ser, ¿no? Entonces creo que es una reflexión muy, muy buena. Muchísimas gracias, mi querido Padre Eduardo. Mi querido Manjubodi, para ti, ¿cuál es la lección más profunda de esta experiencia o lecciones más profundas de esta experiencia? Muy bien. Pues es muy interesante porque yo creo que el gran acicate que dio esta pandemia, que lo está dando, es este ego tan incontrolable del ser humano que creía que podía controlar todo. Ahora nos damos cuenta, y siempre ha sido así, es prácticamente imposible controlar. Las cosas se salen del control. Esto debe de ser una gran lección. Lo que los seres humanos podemos controlar, y cada quien sabrá hasta dónde, es su propia mente. Lo demás no. No puede uno controlar a familiares, hijos, parejas. No se puede controlar eso. Ahora imaginemos la magnitud del evento. Estamos hablando de una pandemia que nos ha puesto en nuestro justo lugar y en nuestra justa dimensión. Somos una especie más que es frágil y esta fragilidad solo puede vencerse a partir de ayudarnos unos a otros. Esto ya lo tenemos claro en las tradiciones espirituales, a eso nos dedicamos, a ayudar a los demás y ayudarnos los unos a los otros. Y no solo tolerar, eso es, para mí esa palabra es muy ruda, es el amor el que nos aúna y nos ha juntado y nos tiene aquí reunidos ahora. Es el amor a nosotros mismos y a los demás. ¿Podemos controlar todo? No. Lo único que podemos controlar es nuestra mente. Esa debería de ser una de las grandes lecciones que deje esta pandemia. Tenemos esta gran oportunidad. El pasado ya no es, decía el Buda, el futuro está por ser. Lo que hay que ver cabalmente es lo que ocurre a cada momento. ¿Quién sabe si mañana no llegue la muerte? Y eso está más cerca que nunca. Entonces, la gran lección es la humildad, como bien lo decía el rabino, es esta humildad, este tener fe, que todo lo comparto con todos, lo compartimos, la fe traducido en confianza en que nuestras creencias nos van a sacar adelante, el ego no, sino nuestra fe, nuestra confianza y la resolución que tengamos para estar unidos. Las tradiciones espirituales somos uno de los grandes pilares de la humanidad, también la ciencia, y todos unidos podríamos aspirar a mejorar esta situación, mas no a controlarla. Ahí le dejo, gracias. Muchísimas gracias, Manjubodi, y me gusta mucho ese ángulo de, pues, estamos confrontándonos con nuestra realidad del ego, ¿no? Cuando las cosas cambian, ¿no? Cambian de una manera tan drástica y pues aprender a aceptar, ¿no? Aprender a que, pues exactamente, somos parte de una cadena y la cadena no nos pertenece, ¿no? Muchísimas gracias, mi querido Manjubodi. Angélica, ¿cuál es la lección más profunda, lecciones más profundas de esta experiencia desde tu ángulo? Gracias. Sí, definitivamente es más que una aprendido, y varias de esas ya las han mencionado los panelistas. Entonces voy a mencionar algunas que sobre la reflexión pues hemos aprendido a ver, y una es que como humanidad hemos reconocido que somos seres espirituales,
y se han buscado formas de aprender a nutrir el espíritu. Nos dimos cuenta que sí estaban las cosas materiales, pero de repente ya no nos sirvieron de nada. Pero ¿qué pasó con nuestro espíritu, no? Que siempre estuvo ahí y no nos dedicamos a alimentarlo, así como alimentamos nuestro cuerpo físico, muchas veces nuestro espíritu está desnutrido, y eso es lo que en este momento nos pudo haber mantenido más firmes, pues por las circunstancias, ¿no? De estar en confinamiento, de estar sin los demás, de nuevas cosas a las que nos enfrentamos todos. Y ahora que hablé de no estar con los demás, pues esa es otra cosa que aprendimos, que somos seres sociales y nuestro papel como sociedad. Entonces también hemos aprendido a ser obedientes, pero ser obedientes en todo esto que implicó la pandemia, de usar adecuadamente el cubrebocas, de no saludarnos, de no hacer reuniones, y aunque nos costaba mucho trabajo, nos cuesta mucho trabajo todavía no poder abrazar a la gente, por ejemplo, somos obedientes, pero lo hacemos por amor a los demás y porque entendemos que nuestro papel en la sociedad va más allá que nada más lo que me afecta a mí, o por ejemplo esta decisión de la vacuna, ¿no? Cada quien puede tener su propia opinión al respecto, pero entonces ¿cómo lo reflexiono? Entendiendo que soy un ser social y que a final de cuentas voy a tener que convivir en sociedad. Qué interesante, mi querida Angélica, qué buen punto de vista. Y yo creo que eso de nutrir el espíritu es algo pues que tal vez ahorita tenemos también la oportunidad de nutrirlo diario, ¿no? Diariamente, porque no tenemos que estar para arriba y para abajo, ¿no? Tenemos, tal vez un poco, podemos invertir más en nosotros, ¿no? Y tenemos, tal vez esa es la oportunidad, la gran oportunidad de esta pandemia y la gran lección también, bueno, de las varias grandes lecciones que podemos también sacar, ¿no? De esta conclusión. Muchísimas gracias, mi querida Angélica. Sósimo, mi querido Sósimo, ¿cuál es la lección más profunda de esta experiencia desde tu ángulo? También diría que varias. Una, y espero que esa sí la hayamos superado, el individualismo no es la salida, porque le apostábamos a eso. Entonces creo que ahí eso sí de verdad creo que hay que hacer hincapié. Dos, que somos más grandes de lo que creíamos, es decir, hay un poco de pérdida de fe, si se quiere ver así, de no credibilidad, y esa poca fe lo confundíamos con la arrogancia, es decir, creíamos que somos los salvadores del mundo y que sin nosotros nada iba a suceder positivamente. Entonces ese individualismo nos llevó a esta cuestión. Pero quiero agregar dos cuestiones más. Como ya aprendimos, y yo quiero dar por hecho que así es, que el individualismo no es la salida, estamos transitando entonces hacia la colectividad, pensando en la humanidad. Pero estamos en tránsito a, si lo logramos o no, yo no sé, esperaría que sí. Yo siempre he dicho que si la inteligencia existe, que se manifieste de una vez, porque cada vez se nos hace más tarde, ¿no? Y no estamos teniendo como por dónde verle esta cuestión. Y en estas dos cuestiones quiero agregar un elemento, Juan Pablo, que tú sabes, hemos hablado de alguna manera. Como no podemos solos y tenemos que transitar, literalmente tenemos, ojo, la palabra que estoy usando, hacia la humanidad, pensando en la colectividad, porque solo en conjunto valdría la pena salvarnos. Entonces nos hace falta un elemento fundamental, que es la complementariedad. ¿Qué doy yo al otro y qué recibo del otro, en términos de reciprocidad, obviamente, pero sobre todo, qué estoy dispuesto a dar? Porque hay muchas personas que están dispuestas a recibir, que solo quieren recibir, que solo han recibido y no están dispuestas a dar nada. Y ahí me lleva a un cuarto elemento que me parece importantísimo, que de alguna u otra manera lo han tocado los demás colegas. La fragilidad del equilibrio. Siempre hemos pensado que el equilibrio existe, pero nunca hemos pensado en esa fragilidad del equilibrio. Es decir, es perdón que me redunde, que es tan frágil ese equilibrio que es muy difícil sostenerlo, es muy difícil mantenerlo. Entonces, la complementariedad colectiva, o sea, entre colectividades, creo que es la salida y es la pieza clave que hace falta a la humanidad
para poder transitar y salvarnos como colectividad, como humanidad. Creo que hace falta un tema de confianza, sí, porque nos han enseñado más desconfiar del otro que aprender del otro. Nos han enseñado más a no caminar con nadie, a caminar solo y no a tomarlos del brazo y asumir un tema que es fundamental también, la coparticipación y la corresponsabilidad. Es decir, me gusta la idea de todos estamos en este barco, pero no todos jalamos para el mismo lado. Nos subimos a un barco porque ya iba ahí, pero no porque lo elegimos, y no remamos todos hacia el mismo lugar. Entonces, a mí me parece que ahí hay discusiones sumamente importantes y hay lecciones fundamentales por realizar todavía. A mí me llama mucho la atención este diálogo interreligioso, es el primero al que participo. Estaba yo muy nervioso, confiésolo, cuando me lo dijiste, pero ahora me gusta, me siento parte de ese diálogo en construcción, en tránsito a la colectividad o a las colectividades en plural, porque la humanidad está hecha de varias colectividades. Y entonces, complementariedad, solidaridad, semejanza e imagen, es decir, no, la semejanza e imagen, no estás hablando de otro yo igual a ti, no hay dos seres humanos iguales en el mundo. Y cierro con una frase que siempre he repetido: la naturaleza es tan sabia que nunca hizo dos Zósimos, solo hay un Zósimo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Zósimo. Muchas gracias y excelente. Y yo creo que ese pasaje hacia la colectividad que mencionas es muy importante, y ahorita pues lo mencionaban desde varios ángulos también, Claro. ¿no? De cómo es como el barco, ¿no? Como parte de la cadena, como la interconectividad, se ha dicho de varias formas, pero creo que la idea base es muy similar, ¿no? Pues estamos aquí a jalar, tenemos que jalar parejo o eso no funciona, ¿no? Mismo Entonces, rumbo. el mismo Mismo rumbo esfuerzo. y a remar hacia el mismo lado, para que pues cada que rememos, cada remo cuente, ¿no? No que se neutralice, ¿no? Entonces, Exacto. excelente. Muchísimas gracias, mi querido Zósimo. Y pues lo que me lleva a la última pregunta. Y pues ahorita empezaremos con mi querido Seyed. ¿Tú crees que hemos crecido como humanidad durante la pandemia? ¿Y dónde podemos ver muestra de esto? Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Pues, crecimientos sí ha existido. Yo, pues, personalmente pienso que hay crecimiento para el bien y para el mal. Digamos, esta circunstancia, digamos, de contingencia, nos ha hecho el mundo más transparente. Vemos gente que estas circunstancias lo han, digamos, aprovechado para más ambición, más egoísmo, más yo, y vemos gente que se dedicó a más dar, a más dedicaciones, como científicos que pues no hace falta, digamos, no es algo novedoso. Sí, hay que agradecer a tantos mártires que estuvieron en todos los países, en todos los lados, defendiendo la salud de la gente, las enfermeras, los doctores, que pues la verdad hicieron un gran esfuerzo, no vieron a sus familias durante mucho tiempo, pues ahí vemos un gran esfuerzo en los equipos médicos, digamos, que pues cuando les tocó, defendieron a los almas sin importar absolutamente que esta persona de dónde viene o cuál es su creencia, y de esa manera es como corresponde y como debería funcionar cualquier creyente en donde sea. Y pues ahí hubo un gran crecimiento. O por ejemplo, en otro aspecto, en el uso de los medios de comunicación, como pues hace mucho tiempo todos hemos escuchado la teoría de canadiense McLuhan, de esta extensión de, digamos, nuestros sentidos, los medios de comunicación, ahorita lo estamos viendo, tiene una
digamos, mayor participación en la vida humana, mucho más grande, pues vemos, estudiamos, nuestros hijos estudian a través de los medios de comunicación, a través de Internet, y las compras, muchos están migrando para este lado, y pues hay miles de ejemplos que podemos dar que pues ahí muestra para el bien y para el mal. Digamos, yo veo más transparencia. Este enfoque lo llevo a más transparencia que estamos viendo, ya se quita, digamos, las, ¿cómo decirlo?, esas mascarillas que están, pues, ese fenómeno de hacerse vender, o sea, vender, ser buena persona, aquí ya se quita un poco más y se ve, pues, el enfoque real de los creyentes, y esto a la vez es una oportunidad, porque en el rumbo espiritual, en el rumbo ético, el primer paso es conocer el defecto. Y después es como una enfermedad. Primero conocer en dónde estamos fallando y luego pues tratarlo, tratar de encontrar la solución, tratar de volver hacia el equilibrio frágil que pues los amigos lo estaban tocando. Sí, es el punto principal. Aprovechamos de esta circunstancia, de esta oportunidad que Dios nos otorgó para saber que nosotros no podemos hacerlo cualquier cosa que se nos ocurra, y tenemos que en este mundo entender nuestra ubicación y nuestro alcance, y pues cumplir y apoyar y dar y participar por el lado positivo, por el lado colectivo, de forma que nos lleva hacia destino, hacia márgenes de este océano pues tan grande que todos estamos buscando llegar a Dios de alguna y otra forma, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Seyed. Creo que es muy importante lo que dijiste, y esas las dimensiones, ¿no?, del crecimiento, no nada más como se refleja con los médicos, ¿no?, sino también o sea, que se refleja también en hemos crecido en procesos hasta comprando en internet. Creo que es claro, o sea, no nada más es el lado espiritual el que ha crecido, ¿no? Creo que eso es muy buena reflexión, y te agradezco muchísimo, como siempre, mi querido Seyed. Angélica, hemos crecido como humanidad durante la pandemia desde tu perspectiva, ¿y dónde podemos ver muestra de esto? Pienso que definitivamente hemos crecido como humanidad, y como bien dices, no nada más el lado espiritual, que yo creo que es donde hemos visto gran prueba de eso, pero también hemos crecido como este ser material, siempre curioso, siempre queriendo aprender más, queriendo desarrollar nuevas habilidades. Yo antes de esto, no sé cuántos de nosotros usábamos Zoom, y creo que ahorita todos somos expertos, o estamos ya siendo casi expertos en Zoom, y sobre todo otras habilidades y destrezas que estuvieron al alcance de todos. De repente la educación y cursos y diplomados estuvieron al alcance de todos. Y eso definitivamente fue una gran prueba de solidaridad, y de que todos necesitamos avanzar. Y seguramente seguiremos avanzando como humanidad. También nos abrió el panorama de darnos cuenta que podemos crecer más y desarrollar más habilidades, y también en esto que yo hablaba de que sabemos que somos seres espirituales, como si reflexionamos que el alma es ilimitada. Entonces esta evolución de seguir creciendo nuestros valores y cualidades espirituales, pues nunca van a tener un fin, nunca va a llegar un momento en el que vamos a ser 100% generosos, 100% respetuosos, 100% amorosos, porque siempre hay más, siempre podemos llegar a desarrollar un poco más esas cualidades. Y me gustaría cerrar con una cita de Baha'u'llah, que es el precursor y fundador de la fe Bahá'í, que dice que la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Entonces yo creo que ahora, en este momento de la pandemia, realmente nos estamos viendo a todos como un solo país, y nos duele el dolor de los demás, nos duele lo que está pasando al otro lado del mundo, y festejamos el logro de lo que está pasando al otro lado del mundo.
creo que por primera vez, o a lo mejor esa es mi percepción, por primera vez nos estamos viendo así realmente como una sola familia, como una sola raza, que es la raza humana. Muchísimas gracias, Angélica. Qué buenas reflexiones. Claro, varios de nosotros hemos crecido también, pues dices, ¿no? En Internet, muchos estamos estudiando en Internet, ¿no? Me incluyo, que cosas que tal vez nunca hubiera estudiado, ¿no? O sea, en otras épocas, ¿no? Prepandemia, y entonces eso es muy buena reflexión. Y lo de un solo país, y creo que es inequívoca la evidencia, ¿no? A través de esta pandemia pues, que al final, pues las fronteras, pues son un imaginario colectivo, es una construcción social que nos ponemos, nos creemos, pero pues al final, cuando viene realmente la prueba de fuego, que es una pandemia, pues nos damos cuenta que en verdad son construcciones sociales que más que realidad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Angélica, por esta tan buena intervención. Padre Eduardo, me gustaría saber, hemos crecido como humanidad durante la pandemia, y ¿dónde podemos ver muestra de esto? Me ha mucho impactado las respuestas anteriores, la de Angélica. También pienso semejante a ella. Sin embargo, bueno, en primer lugar, respondiendo a esta cuestión, creo que sí hay crecimiento. No solamente social, es decir, no solamente como sociedad, sino que la calidad del hombre individual también ha crecido. Voy a citar el último documento del Papa Francisco, la carta encíclica Fratelli Tutti, que nos habla sobre promover el bien moral y nos dice que en la promoción del bien moral, pues hay un mejoramiento de nuestras vidas, una maduración, un crecimiento de una vida sana, cultivo de valores y no solamente el bienestar material. Entonces, ya no se trata solamente de ver cuánto tengo cuantitativamente, sino de ver cuánto soy cualitativamente, ¿no? Entonces, también la misma carta encíclica nos invita a poner la mirada en ser promotores de este crecimiento de bien integral, no solamente en nosotros mismos, sino en la humanidad, y caminar juntos hacia un crecimiento genuino e integral. Pocas palabras, yo creo que todos somos promotores de este crecimiento y que vamos a crecer en la medida en que queramos crecer. Segundo punto, yo creo que México pues sigue teniendo ciertas llagas. La sociedad mexicana no ha superado todavía ciertas llagas que estaban antes de la pandemia, como por ejemplo el narcotráfico, como por ejemplo la desnutrición, la desigualdad. Por ejemplo, soy tlaxcalteca, aquí hay una mala calidad del agua, entonces hay mucha insuficiencia renal, pero nos hemos dado cuenta que si pudimos o estamos logrando hacer algo contra la pandemia del COVID-19, podemos también atacar el mal del narcotráfico, de la desnutrición. Yo creo que a ello apunta la solidaridad, que podamos estrechar lazos con los demás y precisamente provocar ese crecimiento como sociedad. A mí me gusta muchísimo el fútbol, entonces pienso que cuando no solamente nos damos cuenta que es el equipo, sino también la afición y toda la gente que lo rodea, es un logro padrísimo, ¿verdad? De decir, no somos 11, somos miles. Entonces, ese es el reto, ¿no? Que somos un equipo que necesitamos crecer y que tenemos que tener una perspectiva más amplia que nosotros como personas. Muchísimas gracias, y creo que no somos un equipo, somos un equipazo. Un equipazo. Y lo podemos ver aquí con la calidad de las ideas que se están compartiendo en este foro. En serio, estoy muy impresionado, y cada vez que nos juntamos me impresiono más de la calidad y de la claridad, ¿no? Que hay aquí. Muchísimas gracias, Padre Eduardo. Mi querido Sósimo,
¿hemos crecido como humanidad durante la pandemia y dónde podemos ver muestra de esto? Voy a contestar rapidísimo. Sí hemos crecido como humanidad en lo individual, pero podríamos crecer o necesitamos crecer más en lo colectivo. Ojo, creo que ahí hay que poner atención. ¿Dónde podemos ver estas expresiones? Me parece, y hasta cierto punto lo voy a decir lamentablemente, que en los sectores más vulnerabilizados, en los sectores más humildes es donde se ha mostrado más esa reciprocidad, esa ayuda mutua, ese ayudar al prójimo. No me parece que ahí. Y voy a hacer una extrapolación por cuando digo que debemos crecer más como humanidad, porque, por ejemplo, los que pudieron producir las vacunas no estaban viendo en salvar a la humanidad, sino en cómo enriquecerse más. Y ahí hay un punto de egoísmo hasta cierto punto de un colectivo que hay que cuestionar seriamente. Es decir, no están pensando en salvar a la humanidad, están pensando en seguir acumulando dinero, por ponerlo, digamos, en plata, literalmente. Entonces, ese tipo de crecimientos también hay que revisarlos y también hay que cuestionarnos como humanidad. Es decir, ellos también son humanos y es decir, son igual a nosotros, somos iguales a nosotros, independientemente de que tengan otros recursos. Y ahí creo que vale mucho la pena. Y podría apuntar que aún podemos crecer más, que necesitamos crecer más. Esta pandemia nos ha enseñado que la Tierra es una sola casa, pero no todos estamos comprometidos con su cuidado. Otra vez, nos gusta que algunos extraigan más bienes de los que necesitan para su bien vivir. Están sacando más de la cuenta. Y ese es un tema que tenemos que reflexionar como humanidad. Y no solo pensar en el calentamiento global, que es importante, no solo pensar en cómo disminuir la huella de carbono, que es importantísimo, sin duda, pero tenemos que crecer como humanidad, me parece que ahí. Nos ha enseñado, vimos a ver lo que no queríamos ver. Había un falso positivo, que la acumulación de la riqueza era posible para todos. Eso se llama individualismo, nos guste o no nos guste. La colectividad, íbamos carrera contra la muerte creyendo que el individualismo era la salida. Y insisto que no es la salida, que ha sido un error y que la pandemia espero que haya sido lo suficientemente cruel, ojo, y estoy pidiendo suficiente crueldad para entender que no tenemos que ser así, que tenemos que cambiar de ese rumbo. Cuando hablábamos del barco, jalar todos hacia el mismo rumbo, cada quien tiene un rumbo en esto. Y eso no es la colectividad, y eso no es la humanidad. Entonces nos enseñó a ver la miseria donde hay miseria, pero nos enseñó sobre todo a vernos cuán miserables somos los que pudimos o podíamos haber ayudado y no lo hicimos. Y esa miseria humana también hay que revisarla y creo que también ha puesto el dedo en la llaga la pandemia. Entonces, yo creo que ahí está grandes lecciones, grandes crecimientos y grandes posibles salidas, que si no las leemos en conjunto, que si no nos juntamos los países hermanos, que si no nos hermanamos literalmente, la Tierra va a seguir sin nosotros. Y no creo que la Tierra esté tan preocupada por nosotros. Nosotros deberíamos estar preocupados, ocupados en salvarla, porque salvarla es salvarnos a nosotros mismos. Y ahí déjenme apelar a una especie de egoísmo colectivo, porque si no pensamos como humanidad, nada va a pasar. Y si no actuamos como humanidad, nada positivo va a pasar. Y pueden venir otras pandemias o ya no venir si esta nos acaba. Ojo. Y no quiero ser pesimista porque no lo soy, pero creo que nos dejan grandes lecciones y grandes oportunidades para poder seguir caminando como hermanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Sosimo, por esa gran intervención y creo que es un muy buen punto el que sí, hay muchas muestras de cómo hemos crecido, pero hay que seguir cuestionando, ¿no? Hay que seguirnos cuestionando y hay que seguir cuestionando que ese crecimiento tal vez no es suficiente y que por dónde más podemos crecer, ¿no? Como humanidad. Perfecto. Muchísimas gracias, mi querido Sosimo. Manjubodi, hemos crecido como humanidad durante la pandemia y ¿dónde podemos ver muestra de esto?
Muy bien. Bueno, quisiera empezar con algo. Hemos crecido, pues me gustaría empezar con otra cosa más práctica, ¿no? No tanto especular en el buen sentido del término. Mira, lo que tendríamos que estar trabajando sería, primero, erradicar estados mentales que son torpes. Odio, avidez, aversión. Prevenir que estados torpes no invadan nuestra mente. Hay que tener mucha observación con esto. Adquirir estados mentales hábiles que nos lleven a lugares conducentes, a la paz, la tranquilidad y la solidaridad, y conservar los estados mentales que ya tenemos, que son hábiles y que ayudan a los demás. Ahora, hemos crecido como humanidad a partir de esta pandemia. Las tradiciones espirituales se han encargado de desarrollar esta humanidad. Han sido las tradiciones espirituales, junto con aspectos de la ciencia, lo que han hecho que esta humanidad siga creciendo en el sentido espiritual. Son las grandes tradiciones espirituales las que han sido un pilar a lo largo de la historia de la humanidad. Y la pérdida de alguna de estas tradiciones espirituales sí significaría una gran caída a nivel de crecimiento espiritual. Desde la perspectiva del Buddha-Dharma, del budismo, tenemos la clara visión de que todas las tradiciones espirituales han ayudado a la humanidad y lo seguirán haciendo. Y tenemos también la consigna de defenderlas, defender a todas las tradiciones espirituales. Este no es el primer bache que tiene la humanidad, ha tenido guerras, ha habido otras pandemias, ha habido, digamos que la primer pandemia a nivel global es esta, pero es la primera, y esto no va a mermar el desarrollo y el crecimiento de la humanidad. Seguramente lo va a impulsar, y los grandes impulsores de este crecimiento de la humanidad, sea cual sea la crisis, serán los pilares de las tradiciones espirituales. Tenemos la obligación también de llevar consuelo a los que sufren y ánimo a los desanimados. Esa es nuestra labor como entes espirituales. Pues creo que ahí le dejo. Muchísimas gracias, mi querido Manjubodhi. Creo que sí es muy buenas reflexiones. Y por último, me gustaría, Rabino Leonel, hemos crecido como humanidad durante esta pandemia, ¿y dónde podemos ver muestra de esto? Bueno, lo cierto es que si bien hemos crecido y coincidimos en que hubo un crecimiento a nivel de conciencia, verdaderamente lo vamos a saber con el paso del tiempo. Es decir, si luego de la pandemia regresamos al individualismo que se mencionó, o al materialismo exacerbado, o al sálvese quien pueda, entonces no hemos crecido lo suficiente. Si luego de esta pandemia estamos más hermanados, estamos más conscientes de la finitud de la vida, de la vulnerabilidad de nuestro ser, entonces habremos crecido. Yo creo que ya hemos crecido en el sentido de que la ciencia nos ha mostrado que verdaderamente tienen que ser reconocidos los médicos, los investigadores, las enfermeras, los enfermeros, todo el personal de salud, por este milagro que a los pocos meses de comenzar una pandemia ya teníamos una vacuna y encontramos soluciones médicas. Entonces, desde ese punto de vista hemos crecido muchísimo. Alguien mencionó ahí que crecíamos no solo a lo largo, sino a lo ancho. Bueno, hemos comido también demasiado en esta pandemia en nuestros hogares. Todos hemos crecido a lo ancho, me imagino, pero yo espero que este crecimiento a lo ancho sea a nivel espiritual y no solo físico, sino que crezcamos en solidaridad, en empatía, en bondad,
Y yo creo que como humanidad hemos crecido, pero todavía estamos dentro de estas dificultades. Entonces, la pregunta es si pasada la pandemia no nos vamos a olvidar, ¿sí?, de todo lo que aquí dijimos que aprendimos. Entonces, tal vez será bueno encontrarnos dentro de un año, Dios mediante, y decir que verdaderamente nos hemos llevado todos estos mensajes y no solo que aquello que hemos sembrado con lágrimas, con dolor, con dificultad durante esta pandemia, sino que ya estamos viendo sus frutos y los cosechamos con gratitud. Muchísimas gracias y creo que es una gran idea de una vez ponernos de acuerdo para vernos el año que entra y ver dónde estamos, ¿no? Ver realmente lo que hemos, el crecimiento que va a ser más claro o no, ¿no? En aquel entonces, ¿no? De cuánto o no hemos crecido, dentro de un año. Creo que sería es una gran idea de hacer una convocatoria, para comparar notas, ¿no? Dentro de un año. Muchísimas gracias, mi querido Rabino. A la pandemia, ya estaremos. Sí, sobrevivimos a la pandemia, claro que sí. Y bueno, y esto, me lleva a un cierre. Que pues bueno, muchísimas gracias en serio por cada uno de ustedes por venir y compartir, y me gustaría darles 1 o 2 minutitos a cada uno para el cierre, alguna última reflexión que tengamos cada uno de nosotros. Y pues bueno, empezaré del lado derecho de mi pantalla hacia abajo. El padre Eduardo, ¿alguna última reflexión de 1 minuto o 2? Pues seguir promoviendo este tipo de actividades, de que no solamente trabajemos ecuménicamente, sino también interreligiosamente, que todos somos uno y que tengamos siempre apertura de corazón para colaborar con las demás personas, no importa el sexo, raza, religión, política, sino que tengamos siempre la mirada puesta al bien común, al bien de la sociedad. Y muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias a todos por permitirme participar con ustedes. Yo estoy en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala. Cuando gusten, aquí son bien recibidos. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, mi querido padre Eduardo. Muchísimas gracias por tu tiempo una vez más. Por favor, un agradecimiento al cardenal Arismendi por contactarnos contigo y pues bueno, estamos, ya sabes, aquí las puertas abiertas cuando quieras también. Este tipo de eventos, pues ya es el tercero y esperemos que haya más y se sigan expandiendo la familia que tenemos, que estamos forjando durante estos eventos. Muchísimas gracias. Si quepo en otro evento y me gustan invitar, yo gustoso, ¿eh? Con mucho gusto. Muchas gracias, padre Eduardo. Angélica, me gustaría ver alguna reflexión final que tengas de 1 minutito, 2. Sí, pues agradecer y a todos ustedes por sus reflexiones y por sus puntos de vista tan enriquecedores. Realmente los aprecio y los valoro. Y pues que nos sigamos cuidando a los demás, sigamos nutriendo nuestra alma, nuestro espíritu y que disfrutemos las pequeñas cosas de la vida. Sigamos disfrutando cada día, dedicando nuestra vida al servicio de los demás, a acercarnos más a Dios y ayudar a más personas que estén cerca, sin importar, bien ya lo dijo el Padre, sin importar sus creencias, su género y demás, su edad incluso. Todos aferrarse a una fe, aferrarse a la confianza, nos va a llevar adelante en esta pandemia. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Angélica. Muchísimas gracias también por tu tiempo. Agradece también de parte nuestra a Rosalba, por favor, por haber también habernos contactado contigo, para también darles el punto de vista del ángulo Bahá'í, que creo que siempre enriquece muchísimo este tipo de eventos. Una vez más, muchísimas gracias, mi querida Angélica. Seyed, una última reflexión de 1 minuto 2, por favor. Vamos
Se escucha un poco bajo. Porque todos los, digamos, amigos trataron de decir, el punto ahí es, como yo entiendo, el recuerdo de la muerte es una enseñanza que nos hace mucho sentir presencia ante Dios y mucho nos lleva hacia la conciencia. Y pues esta pandemia nos genera lo suficiente para recordar a Dios más presente en cada instante de la vida, para aprovechar de cada bendición más pequeña y digamos, tratar de migrarnos de yo hacia nosotros, ¿no? Salimos de todo lo que significa mi vestimenta, mi forma de ser, mi forma de pensar, hacia donde puedo participar en una armonía, digamos, global, en donde podemos participar todos en cómo podemos ayudar y esto defina nuestra calidad de pues, acercarnos a Dios cada vez más. Les agradezco mucho por la oportunidad y un cordial saludo de corazón a todos los estimados. Muchísimas gracias, mi querido Seyed. Como siempre es un gusto y un honor tenerte en estos diálogos y pues ya nos pondremos de acuerdo para la próxima. Me gustaría pasar con Manjubodhi. ¿Alguna reflexión final de 1 minutito o 2, por favor? Sí, solamente agradecer. Es sumamente inspirador verlos, aunque sea en línea. Bueno, ya desde el año pasado lo habíamos hecho en línea, pero es muy, muy inspirador estar con ustedes. Hay que seguir perseverando por el beneficio de todos los seres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Manjubodhi. Muchas gracias también por tu participación, como siempre. Y creo que yo estoy totalmente de acuerdo, que ha sido muy enriquecedor, unos puntos de vista muy enriquecedores. Yo tengo lleno de notas, me voy a poner a hacer mi tarea porque creo que salieron ideas, pues no nada más buenas, sino parteaguas, ¿no? Son ideas, creo que pueden realmente llevarnos a donde queremos estar como personas, como individuos, como comunidades y como humanidad en general. Manjubodhi, también tus palabras nos inspiran siempre y te agradezco muchísimo tu tiempo. Mi querido Rabino Leonel, ¿alguna reflexión, conclusión, cierre de unos par de minutos, por favor? Muchísimas gracias por esta oportunidad, gracias a todos y especialmente a Saúl, ¿sí? Que da de su esfuerzo, su dedicación y que es un ejemplo en este diálogo interreligioso junto a ti, Juan Pablo. Yo creo que tiene que ver con la oportunidad que nos presenta la pandemia de pasar de la insatisfacción y la protesta a la gratitud. Y a veces damos muchas cosas por sentado, como la salud del cuerpo y del espíritu, y en esta pandemia tenemos que volver a aprender a agradecer. Entonces, si somos más sensibles a las incontables bendiciones que tenemos, a los incontables dones que recibimos cotidianamente, entonces vamos a salir más fortalecidos, más sensibilizados, y creo que todos compartimos ese valor del agradecimiento. A pesar de estar en una crisis como es esta pandemia, todos tenemos algo siempre por lo que agradecer. Muchísimas gracias, mi querido Rabino. Y creo que es un punto importantísimo que creo que que se nos podemos llevar todos de tarea, los que estén escuchando y nos estén viendo a través del canal de YouTube. Agradecer, y no nada más agradecer por lo que no tenemos, sino tal vez agradecer por lo que no tenemos, ¿no? O sea, qué rico es agradecer por no tener náuseas. Qué rico es agradecer por que no me duele la muela. O sea, es una dimensión del agradecimiento que siempre está ahí, ¿no? Y creo que es un punto que nos puede generar muchísima calidad de vida y pues y a través de esa calidad de vida pues generar paz,
¿no? Entre todos nosotros. Muchísimas gracias, en especial también por poner esta plataforma, mi querido Rabino, para poder conectarnos y comunicarnos y compartir estas excelentes ideas. Muchísimas gracias y voy con Zósimo. ¿Alguna reflexión final que nos gustes compartir, mi querido Zósimo? Sí, con mucho gusto. Creo y coincidimos que es importante crecer en lo espiritual, es decir, dejar un poco de pensar en el cuerpo, pero yo pienso que lo espiritual es mucho más importante. Si está bien de salud lo espiritual, el cuerpo se enferma menos. A ese binomio voy. Siempre en esta discusión de lo dual, ¿no? Sin duda, para nosotros que somos muy rituales en mi región, en mi comunidad, nosotros tenemos generalmente muchos tipos de rituales, pero solo tienen dos sentidos: de agradecimiento por lo vivido y de pedir fuerza, chikawalistli, que es pues, como traducido a la inteligencia para afrontar lo que viene. Me parece que ahí hay un punto central en esta discusión de cómo crecer en lo espiritual. Y un poco, no estoy hablando de descuidar el cuerpo, porque obviamente si lo tienen enfermo hay que cuidarlo, hay que tratarlo para que no muera, si no lo espiritual no tiene lugar. Okay. Es una oportunidad para la introspectiva, es decir, para mirarnos desde adentro y para adentro. Ojo, que no lo hemos visto. Siempre nos enseñaron a correr, siempre nos enseñaron a apúrale, siempre nos córrele, porque alguien atrás sabía asusándonos. Y nunca nos dimos cuenta cuando ese alguien que decía que venía atrás de nosotros dejó de estar. Nosotros seguimos corriendo. Y entonces no tenemos oportunidad para la introspectiva. Hay que crecer desde adentro, hay que crecer desde nosotros. Y ahí, en crecer, acuérdense de la complementariedad de la que hablé antes, buscar a las otredades. Cuando ustedes ya se encuentren a sí mismos, vamos en busca de los demás, a encontrarnos con aquellos, a interrelacionarnos con los otros. Vamos a dejar de pensar en el yo individuo para pensarnos como Tohuanti, que es el colectivo singular para nosotros desde mi cultura, desde mi visión, desde los mexicas, desde los mexicas. Pensarnos como Tohuanti, como un sujeto colectivo en singular. Y hacernos más Tohuanti, hacernos más nosotros, pensarnos, hacernos. Y creo que yo lo dejaría ahí. Obviamente no quiero dejar la oportunidad de agradecer tu invitación y la gran oportunidad que me han dado los otros interlocutores de escucharlos, de aprenderlos, de saberlos que existen. Ojo, y cuando estoy hablando de pensarnos en nosotros, de hacernos más nosotros, estoy hablando de todos nosotros, de Nochi Tohuanti, todos nosotros. Tlaxcamati Miyak. Muchísimas gracias, mi querido Zósimo. Un gusto y un honor tenerte acá y esos puntos de vista tan enriquecedores desde el espiritual Mexcat. Y así es. Y Miacpaquistli, con mucho cariño. Y pues bueno, yo quiero nada más también cerrar nos quedan solo 2 minutos, con un gran agradecimiento, una vez más a cada uno de ustedes por compartir esta tanta riqueza, una vez más a la comunidad Betel por esta plataforma y la gran organización de mi querido Saúl, que hizo toda atrás de las cámaras. Él fue el que organizó e hizo toda esta interacción y intercambio de riqueza posible. De parte de mí, de Future Education, les agradezco muchísimo. Les mando un fuerte abrazo virtual a todos. Y pues, Saúl, un aplauso para todos los que hicieron posible. Claro, y Saúl, te cedo la última palabra para tu cierre, por favor. Tienes el micrófono apagado. Muchísimas gracias a todos. Realmente creo que hemos aprendido, hemos crecido, como lo hemos visto en todas las maneras, y cada vez que nos reunimos seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, seguimos compartiendo y viendo que nuestro punto de vista es el mismo. Tener amor, crecimiento
vernos, reconocernos los unos a los otros como iguales y vivir en una gran familia. Entonces, muchísimas gracias, Juan Pablo, por todo. A cada uno de ustedes, Manjubodi, siempre un gusto verte. Seyed, también un gusto como siempre. Sósimo, un gusto conocerte. Angélica, Un abrazo. muchísimas gracias. Todo un gusto conocerte. Padre Eduardo, muchísimas gracias, un gusto conocerlo. Y Leo, como siempre, un placer, como cada día que nos vemos. Muchísimas gracias. Que esté muy bien, muy feliz noche y un abrazo virtual para todos. Abrazos. Hasta luego. Abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego a todos.